La santería entruncada en la magia, la hechicera y la brujería. As México, Ixtapaluca, Chalco, Estado de México y alrededores casa de religión, Aseleo a consultas. No se puede olvidar que el Sudán, sin ir más lejos, existe. La necesidad de mencionar al Homo erectus, descubierto por Leakey en Olduvai, Tanzania, formó parte de la antiquísima cultura egipcia y el padre Dilo nace en Uganda y cruza el Sudán y Egipto antes de desembocar en el Mediterráneo. La superstición de la vieja Europa, también hunde sus raíces en el paganismo céltico, griego y romano. Vemos que en el mundo hay un desencanto con el cristianismo, se percibe una tendencia del hombre moderno a buscar refugio en el mundo de lo irracional, lo perdido, el curanderismo, la brujería y la magia. La santería no es más que un ritual que ha permanecido soterrado en África, Cuba, Brasil, Haití, y en muchos otros países de América bajo el paternalismo tolerante de la Madre Iglesia Católica y ha permanecido del mismo modo que ha sobrevivido el catarismo, el nestorismo, el maniqueísmo y otras creencias, algunas de las cuales creen en la reencarnación del alma. Existía la tendencia de ignorar el pasado de África, calificándolo de salvaje, pagano y atrasado. Muy pocos se preocuparon por encontrar lo que hubiera de positivo, ni siquiera en investigar lo falso o cierto acerca de las religiones del interior del continente. Y no creo que podía ser de otro modo. El hombre blanco fue educado como un ser superior y signo de interrogación abierta como demostrar lo contrario, si las armas de fuego eran la expresión más convincente del poder del dios de los blancos. Despreciativamente como es de suponer, la cristiandad y el islamismo han llamado a esto necromancia o nigromancia, por lo cual, la superstición y la ignorancia lo ha considerado siempre como magia negra o diabólica. Muy pocos han considerado el hecho de que cuando un católico invoca a un santo de su panteón para pedirle su intercesión o favor, no hace nada distinto a lo que realiza un brujo africano al invocar a sus dioses difuntos, porque también los negros tienen sus dioses o loas guión, y qué diferencia existe entre un sacerdote de un olvidado pueblo de Castilla y el brujo de una aldea yoruba. Se habla demasiado de personas superdotadas o con poderes y talismanes poderosos. Los ilusos creen que estos poderosos hechizos les permitirán convertir el plomo en oro y así obtener riquezas para vivir llenos de lujos y de esplendor. Pero dejo los astrólogos, hechiceros, brujos, magos y alquimistas a un lado, para exponer mi idea personal sobre estos hombres y mujeres que indiscutiblemente han aportado un conocimiento universal desde el comienzo de la humanidad, que por razones históricas, se vieron obligados a un retroceso evolutivo que aún en nuestros días, no es bien comprendido. Los descubrimientos arqueológicos, como los bellos templos de Tiahuanaco, Teotihuacán, Baalbek, Heliópolis y las ciudades perdidas son pruebas palpables que verifican una vez más lo aquí expuesto. Por estas ruinas el hombre puede clasificar las distintas etapas de la humanidad y probar que existe otra muy distinta a la que ahora conocemos. Pero al no perder toda la herencia que dejaron las civilizaciones anteriores, también quedó, precisamente, lo peor, el código genético ancestral. Aunque fuese por nuevos senderos, el paso del hombre habría de ser el mismo y no tardarían en formarse nuevos grupos de brillantes y oscuros. El hombre, aunque se diga lo contrario, es extremadamente racista. Esta fue y es su real naturaleza y cito a M. Charroux en su obra de la Libre des Maîtres du Monde. El racismo es la ley dominante de las civilizaciones y todos los grandes acontecimientos históricos. En este plano, los más exaltados son los pseudo-antirracistas. Es curioso notar que las leyes de todos los países prohíben los matrimonios entre consanguíneos, hermanos con hermanas, madre con hijos, ya que favorecen la aparición de malformaciones genéticas presentes en la familia. Así se trata de impedir el deterioro de la raza. El hombre honrado sabe hasta qué punto puede ser racista, bien sea blanco, negro o amarillo. Sin embargo, es imposible que en un futuro no muy lejano se imponga el antirracismo, pues la especie humana podría hibridarse, no solo con los animales, sino con el reino vegetal, con los fines de crear una superraza u otra raza que indudablemente practicaría, acto seguido, el racismo a ultranza. Aunque lo expresado por M. Charroux nos parezca un poco exagerado, es exactamente lo que he explicado anteriormente. Todo esto pudo haber ocurrido hace muchísimos años atrás entre los blancos y negros, o entre Hormuzd Mazda, rey de la luz, y Ahriman Ramay-Niyu, príncipe de las tinieblas, según el culto dualista de Zoroastro del profeta Medo. El racismo que existe entre los predicadores de las distintas religiones es un racismo fanático, lleno de ignorancia y supersticiones y falto de cultura. Un acto de gran racismo fue la quema de los libros sibilinos por Teodosio, la destrucción de 300.000 volúmenes de León el Isaurico en Bizancio, y el acto de fe de San Pablo, en Efeso, donde se quemaron los libros de astrología y de magia. Signo de interrogación abierta creyó el señor obispo Diego de Landa que destruyendo los sagrados libros de la civilización maya jamás conocería la humanidad cuáles habían sido las prácticas religiosas de aquellos antepasados nuestros.
Signo de interrogación abierta. ¿Y qué fue lo que ocurrió realmente cuando Julio César en el año 48 a.C. quemó la ya famosa Biblioteca de Alejandría? Realmente sería muy interesante conocer las respuestas a todas estas preguntas. Heródoto nos cuenta que la pirámide de Keops está recubierta con inscripciones en las cuales se nos explica de forma muy explícita todo el saber de los antiquísimos arquitectos y geómetras de la grandiosa obra. Me apena mucho, que de toda esta información lo único que nos ha llegado es una salvaje mutilación, solo piedras mutiladas sin más mensaje esculpido con un pentagrama que nadie ha podido descifrar. La misma sangre que fue derramada tratando de enterrar las creencias de los vencidos, sigue corriendo todavía por millones de descendientes de aquellos esclavos perseguidos que conservaron una religión que nadie ha podido destruir. Llamémosla santería, budismo, umbandismo, espiritualismo, manismo, budismo o como queramos, todas en sí expresan la misma idea. En verdad es que negros y blancos, que para el caso es lo mismo, continúan con sus ancestrales y milenarias creencias y como bien dice el refrán, signo de exclamación abierta, algo a detener el agua cuando la bendicen. Una fuerza especial debe encerrarse en el animismo, sea sincretismo o no, para que exista y se practique aún en nuestros días. Hay muchas gentes, más de lo que reconocen las estadísticas, están dispuestas a reconocer y buscar refugio en el animismo. Tal parece que se ha producido un despertar de conciencias, hasta ahora dormido, o como muchos comentan, es como si hubiera llegado la hora final de esta humanidad doliente y fuera preciso reunir a las ovejas con las ovejas y a los zorros con los zorros. Es de un extraordinario significado el que personas de todas las capas sociales busquen sus respuestas en el animismo y a su vez exista un acentuado desinterés por la religión que durante tantos siglos ha mantenido su hegemonía en el mundo. Cada día son más las personas que buscan en la santería y en otras religiones animistas, lo que no han encontrado en las religiones judeo-cristianas. Seguramente que muchos sociólogos interpretan todo esto de modo muy distinto a como lo interpretamos nosotros, remitiendo sus intereses a verdades reactivas y muy discutibles. Pero a pesar de ellos, existe el hecho real de una creciente indiferencia y falta de interés religioso. Por otro lado, se ha despertado un gran interés demográfico y una enorme tendencia hacia la búsqueda de los antiguos brujos. En el libro Las creencias ocultas en el mundo de hoy, se atina con mucho acierto sobre lo que expongo y cito, hecho real, incontrovertible, que hoy en día en los países que gozan de libertad de expresión, las creencias ocultas están alcanzando un gran auge y una mayor aceptación como nunca antes habían conocido. Precisamente creo que esta obra ha puesto el dedo sobre la llaga al referirse a los países que gozan de libertad, en los que el pueblo no está sometido a presiones y puede escoger libremente la fe religiosa que más le guste y convenga a su modo de ser. Es conveniente señalar que la mayoría de nuestros pueblos se han dejado llevar por las costumbres religiosas impuestas en el pasado por los conquistadores y es aquí donde surge una gran mezcolanza de orígenes judeo-cristianos con las del animismo. Las religiones animistas han sido llamadas creencias ocultas por propagandas erróneas y de mala fe, porque llamarlas por su nombre no hubiera sido aceptado por ningún episcopal, para citar un ejemplo. Y aclarando este concepto es necesario en primer lugar, tener en cuenta los muchos siglos de oscuridad histórica en la que hemos vivido con relación al África, que es sin duda la cuna de la santería y de muchas religiones animistas, sin olvidar la importante influencia que tuvo el Egipto faraónico en lo que hoy se conoce como la religión Yoruba, y también las antiguas religiones egipcias que fueron animistas. En segundo lugar debemos de valorar la historia, considerando que siempre han sido los pueblos vandálicos los más atrasados y olvidados por el desarrollo europeo, los que han derribado a los grandes imperios debido a ese ciclo natural de desgaste y dominio cuando la expansión se hace demasiado grande como ocurrió con Grecia, Roma, el Islam, el Imperio Español o el Británico. Históricamente nos encontramos que África jamás fue poseedora de ningún tipo de dominio, todo lo contrario, fue y es dominada. Por el norte habría de conocer ininterrumpidas invasiones desde los tiempos más remotos. Roma fue uno de los imperios de la antigüedad que se profundizó en el vasto y misterioso continente africano, donde los siglos hubieron de transcurrir con una exasperante lentitud y donde nada había cambiado entre tribus del interior, desde mucho antes que se construyeran las pirámides. Esta es la razón por la que aquellos pueblos perdidos en medio de las selvas mantuvieron su religión y sus ritos durante tantos siglos sin ningún tipo de variación importante. No había razón política para cambiar nada de lo establecido. Así pues la religión que conservaron bien pudiera ser la única y la verdadera. Claro que argumentación tan frágil y débil podría compararse a querer mantener erecto a un edificio de 70 pisos con solo la ayuda de palos de caña brava. Poco se habla de las luchas internas de aquellas tribus, cuya historia nos ha llegado lo bastante deformada, oralmente, pero existe algo llamado lógica que nos hace suponer que pese al canibalismo o a la antropofagia, todavía no extinguida del todo, el primitivismo ancestral es aún bastante puro. En África no existieron los grandes filósofos,
como Platón o Aristóteles, que pusieron en tela de juicio las creencias transmitidas por los primeros moradores, que en su mayoría fueron nómadas. Indiscutiblemente en África se conservó la esencia que para nosotros hubiéramos querido en Norteamérica y Europa. Son muchísimas las razones que nos hacen suponer que desde los más lejanos tiempos el pueblo negro de África creyó en la reencarnación y en sus orichas, así como en una existencia supernatural. Estas creencias aún se mantuvieron vivas en el continente africano. Un elocuente ejemplo de esto son los descendientes de aquellos primeros esclavos que fueron traídos al Nuevo Mundo. Hemos expuesto en otras obras que la santería y sus variantes afroamericanas, bien podían ser la religión original de la humanidad, o la que ha conservado con mayor pureza su esencia de la religión anterior al diluvio.